Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, Dios todopoderoso y santo, te damos gracias por tu presencia en nuestra vida, te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos permites congregarnos, Señor, en esta nueva modalidad, en tu nombre, para escuchar tu palabra, para disfrutar, Señor, de tu palabra, para enriquecer nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, renovar todo nuestro ser. Padre Santo, te pedimos por todas las necesidades de esta tu iglesia, por cada uno de nosotros, para que nos fortalezcas, nos unas en tu gracia y en tu amor, nos ayudes, Señor, a seguir batallando esta batalla de la fe hasta el final, hasta que tú vengas a buscarnos a cada uno de nosotros. Señor amado, te pedimos por toda esta situación del país, para que tú estés trayendo paz, armonía y gozo en cada hogar. Te pedimos, Señor, por la necesidad de esta tu iglesia. Te pedimos, Señor, por lo que está necesitando trabajo, empleo, salud, que tu mano poderosa esté sanándonos, Señor, guardándonos y guiándonos en medio de esta pandemia, y que tú nos saques victoriosos y triunfantes por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor amado, te pedimos por todos los hermanos, que tú nos unas, Señor, que provoques en nosotros, Señor, ese gozo y ese deseo de estar juntos, Señor, congregados, Señor, aunque lejos, pero juntos en espíritu y en verdad, y en tu palabra, cimentados, afirmados y arraigados solo en ti. Te pedimos ahora, Señor, que nos bendigas en el participar de este culto, Señor. Dirige a nuestro pastor, que a través, que tú, Señor, tú lo uses como tu instrumento, Padre Santo, para transmitir tu palabra, que la podamos recibir con gozo, con alegría, entenderla, degustarla y sobre todo bendícenos para ponerla por obra, para dar frutos, frutos de abundancia, frutos de amor para ti. Te pedimos tu guía y tu dirección hoy y siempre. Guárdanos y guíanos, Señor, a hacer tu voluntad. Te amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Buenas tardes para todos los hermanos. Vamos a tener la lectura bíblica en esta tarde en el Salmo 51, versículos 1 al 10. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. En esta tarde, hermanos y amigos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 1, y vamos a leer allí una historia muy interesante. Habiendo entrado Jesús en Jerusalén, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo,
date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este interesante personaje, Zaqueo, dice el texto que era el jefe de los cobradores de impuestos y que era rico. Pero también sabemos, por el contexto histórico-cultural, que era un hombre muy odiado. La gente de aquellos días, el pueblo judío, tenía 3 motivos para odiar a los publicanos, como así se les llamaba a los cobradores de impuestos. Los odiaba porque servían a los conquistadores romanos y para la gente eran traidores a la patria. En consecuencia eran rechazados y apartados de la sociedad. En segundo lugar, la gente los rechazaba porque eran mentirosos, deshonestos e injustos. La mayoría de los cobradores de impuestos eran extremadamente ricos. El gobierno romano compensaba a los cobradores de impuestos, permitiéndoles cobrar más del porcentaje requerido. En consecuencia abundaban los abusos. Asimismo, recibían soborno de los más ricos para cobrarles menos impuestos. Y en tercer lugar, había una razón religiosa. Para los judíos, pagar impuestos a los romanos no solamente era un abuso, sino que negaban los derechos de Dios. Los impuestos solo los podía cobrar Dios, y por cierto, que los cobraba a través del templo para mantener el culto y a los sacerdotes que servían a Dios en el templo. Por tanto, los cobradores de impuestos no solamente eran maldecidos, también estaban excluidos de ir al templo. Cuando usted va a Mateo 19:3, dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. La información dice que Zaqueo, con su conducta, demostró que estaba sumamente interesado por ver a Jesús. Zaqueo, a pesar de su poder y riqueza, con su conducta nos está mostrando que había un vacío en el interior de su corazón, que la comodidad y el confort no alcanzaba. El texto también nos dice que Zaqueo era de baja estatura, por lo que era muy peligroso para él estar en medio de una multitud que lo aborrecía. Pero Zaqueo estaba determinado para ver a Jesús. Mas, dice el texto del Antiguo Testamento, mas si de allí buscares a Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Y Zaqueo estaba buscando a Jesucristo de todo corazón y con toda su alma. Zaqueo perseveró en su intención de ver a Jesús y para ello no vaciló en humillarse. Un hombre de su alta posición social, trepándose un árbol solo para ver pasar a Jesús. Sin duda Zaqueo había oído hablar de Jesús y habían llegado hasta él el conocimiento de que un colega suyo, Mateo,
abandonó su puesto de cobrador de impuestos y siguió a Jesús como discípulo. En el capítulo 19, en el texto 5 y 6, dice: y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. El texto dice que Jesús, cuando llegó a aquel lugar, lo vio. Y naturalmente no importa dónde usted se esconda. En los lugares más oscuros del pecado, de la vergüenza, cuando tratamos de ocultar las cosas feas que hacemos, Jesús nos ve. También nos ve cuando estamos en la cárcel, en el prostíbulo o en los lugares de diversión. Nos ve cuando estamos en el lecho de enfermo o cuando estamos en nuestro puesto de trabajo. El texto dice que Jesús lo vio y lo llamó por su nombre, porque como Hijo de Dios nos conoce a cada uno de nosotros y nos puede llamar por nuestro nombre. Cristo declaró: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Zaqueo obedeció a la indicación de Cristo y dice que la recibió con alegría en su casa. Seguimos con el relato del capítulo 19, cuando llegamos a los textos 7 y 8 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando hablamos de este comportamiento, decimos: Zaqueo se convirtió al Señor Jesucristo. ¿Qué significa convertirse? Significa cambiar nuestra forma de vivir. Es una vuelta de algo hacia algo. Zaqueo, aquel día, cambió su forma de vivir. Zaqueo, considerado traidor a su patria, ladrón y deshonesto, provocaba que todas las personas que lo veían con el Señor Jesucristo murmuraran. ¿No sabía Jesucristo que era un pecador y un ladrón? Zaqueo era un pecador y estuvo dispuesto a confesar su necesidad espiritual. Se permitió a sí mismo reconocerse como un necesitado de paz espiritual y lo hizo ante sí y ante los demás. Se dio permiso para publicar su miseria humana. Nosotros no nos permitimos muchas veces reconocer nuestras necesidades por el que dirán, quizás murmurarán de nosotros, pero Zaqueo fue valiente y lo hizo. Dice Jesucristo en Mateo 10, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La multitud, con sus comentarios, revelaba que era autosuficiente. No querían que Jesucristo comiera con pecadores conocidos y confesos, con personas que eran socialmente rechazadas. Pero Jesús en otra oportunidad dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y vea usted, mi querido hermano y amigo, el arrepentimiento de Zaqueo no fue de palabra. Su conducta demostró que había abierto su corazón para que Cristo morara en su vida.
porque hace una declaración pública en el texto 8. Y entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Reconoció su maldad, pero no solamente la reconoció, no solamente se arrepintió de haber hecho daño a las personas, sino que restituyó lo robado. La mitad de sus bienes se la dio a los pobres, porque él sabía que les había robado. Y de los que había defraudado, abusado, le dio 4 veces más de lo que había tomado. ¡Qué ejemplo de arrepentimiento! No era solamente un pesar en su corazón por lo que había hecho mal, sino que enfrentado al mal que había hecho, lo reparó. Por tanto, no solamente tenemos que reconocer que muchas veces pecamos u ofendimos, sino que tenemos que estar dispuestos a restituir el daño de la calumnia o el depósito que se nos encomendó, o lo que hemos perdido, o lo que hemos robado. Hay que restituir dentro de nuestras posibilidades para reparar el daño. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías en el capítulo 55 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Busque al Señor mientras pueda encontrarlo, llámelo ahora mientras está cercano. Zaqueo se arrepintió de sus pecados verdaderamente, restauró todo lo que había hecho de mal y se comprometió a seguir al Señor Jesucristo. La cuestión no es creer en Dios, sino creerle a Dios. En el verso 8 y 10 del capítulo 19 de Lucas dice que Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Convertirse es dar media vuelta y mirar a Jesús como nuestro Salvador personal. ¿Lo hará usted hoy? ¿Tendrá valor para tomar esa decisión como lo hizo Zaqueo? Dios lo está invitando. Jesús vino para buscar y salvar a los perdidos. Jesús habló al corazón de Zaqueo para que abriera su corazón y lo recibiera como su Salvador. Todos los que nos congregamos en el nombre de Jesucristo somos pecadores y en algún momento de nuestra vida nos hemos arrepentido de nuestros errores, de nuestros yerros, de nuestras maldades y le hemos pedido perdón a Dios y le hemos pedido a Jesucristo que venga a nuestra vida y nos dé una vida con propósito y con paz. En esta tarde la invitación de Jesucristo es para usted. Y también para los que están solos, para los que están olvidados, para los que están indefensos, para los que han sido expulsados de la sociedad, para los intocables, para que aquel que se cree sabio y cree que tiene una religión, pero no se trata de una religión, se trata de una persona, Jesús de Nazaret. Y Él está llamando a su vida para que usted ahora tome una decisión. Le invitamos, pues, a abrir su corazón a Jesucristo y comenzar una vida nueva, con propósito y con gozo. Quiero citar 2 casos de hombres que tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo. Juan Sebastián Bach entró en la historia como uno de los músicos más dotados de todos los tiempos. La cantidad de obras que produjo es increíble, casi 1000 composiciones. Vinculó la fe cristiana a la música como nadie lo había hecho.
leía la Biblia fielmente y procuraba presentar con precisión sus verdades, no solo con palabras, sino también con melodías. Demostró además que uno puede servir a Dios produciendo música, inclusive música que no era cristiana, como sus conciertos de Brandeburgo, que sin embargo por su estructura revela la convicción de que Dios hizo un universo ordenado. La devoción de Johann Sebastian Bach a Cristo se observa al decirles a sus estudiantes que a menos que consagraran sus talentos a Jesús, nunca llegarían a ser grandes músicos. Un segundo ejemplo que quiero citar en esta tarde es Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn nació en la época de la Revolución Rusa. En 1945 fue arrestado por escribir en sus cartas comentarios que desacreditaban a Stalin y lo sentenciaron 8 años a un campo de concentración en Siberia. Una vez liberado fue exiliado al desierto de Kazajistán y recién en 1974 pudo emigrar a Occidente. Durante ese periodo se convirtió al cristianismo y con el tiempo reconoció que solo el cristianismo ofrece una comprensión realista de la pecaminosidad del hombre y a la vez la única solución sensata para ese estado. Sus obras sobre el Gulag soviético y la historia rusa se convirtieron en clásicos de la literatura e hizo una descripción nítida de la vida en el represivo sistema soviético. Habiendo padecido toda clase de injusticia, encontró su camino en el Señor Jesucristo. Les recuerdo que fue también Premio Nobel de Literatura. De manera que hay personas importantes y descollantes que han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Jesucristo es para todos, para los más capaces o para los que somos menos capaces, para los más ricos o para los más pobres. Todos tenemos necesidad de un encuentro con el Señor Jesucristo. Esperamos que usted tome una decisión a favor de Cristo. Y deseamos en el nombre de Jesucristo que usted tenga una buena semana y que Dios le guíe en todos sus caminos. Amén. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará. Camino hará donde no lo hay. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará. A su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad me guiará. Agua en el desierto pasará, su palabra eterna es, Él hará algo nuevo hoy.
guiará a su lado.